Jesús no se ha olvidado de ti. Quiero compartir una palabra poderosa que se encuentra en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 8, del versículo 40 en adelante. Y el título de este mensaje es Jesús no se ha olvidado de ti. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gran gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo. Diga conmigo que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía a nuestro Señor Jesús. Qué tremendo escenario podemos encontrar aquí, donde podemos ver que un varón llamado Jairo, que era un principal de la sinagoga, se postró a los pies de Jesús. Aquí nos deja una enseñanza que nosotros tenemos que tener un corazón humillado a Jesús. Amén. Una actitud de reverencia ante nuestro Señor Jesús. Y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entre a su casa. Amén. ¿Por qué? Porque él tenía una hija única, era su única hija, como de 12 años, que se estaba muriendo. ¿Qué situación más desesperante podemos ver aquí? Tener una hija al borde de la muerte. Era la única hija de este varón llamado Jairo, y él tomó la decisión de ir en búsqueda de nuestro Señor Jesús. Él se apresuró para buscar a nuestro Señor Jesús. Y mientras él iba, la multitud le oprimía. ¿Cuántas veces has ido en busca de nuestro Señor Jesús? ¿Y sabes qué? Muchas veces pensamos que Él se tarda en respondernos. Muchas veces parece que Él se ha olvidado de nosotros. Y aquí ocurrió una situación similar. Dice que mientras iba, la multitud le oprimía, es decir, mientras Jesús iba para orar por esta niña que estaba muriendo, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. El manto de Jesús tocó. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Es decir, este varón está desesperado porque su hija se está muriendo. Cuando va en camino con nuestro Señor Jesucristo para orar por esa niña, una mujer se aparece por detrás, una mujer que padecía de flujo de sangre, y toca el manto de Jesús. Y al instante esta mujer fue curada. Entonces, versículo 45, Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. No nos olvidemos que nuestro maestro iba a orar por la hija de Jairo, una niña de 12 años que estaba muriendo. Pónganse en este momento en el lugar de Jairo. Una desesperación. Una persona tiene a su hija muriendo y de repente cuando va el maestro, él va desesperado con Jesús, se encuentra con que hay una interrupción en el camino. Había otra necesidad. Había una mujer que padecía de flujo de sangre, la cual dijo: si yo tan solo tocara el borde del manto de Jesús, aún a la pasada, yo sería sana, dijo esa mujer. Y aquí tenemos dos historias que se cruzan, pero que están relacionadas.
Y esta historia nos habla a nosotros de la omnipresencia de Dios, de la omnipotencia de Dios, de que Él todo lo puede y de que Él puede estar presente en todo lugar. Porque aún viendo el milagro de la mujer de flujo de sangre, Jesús no se había olvidado de la hija de Jairo. Aleluya. Aún en medio de esta interrupción, Jesús sabía que tenía el control de la hija de Jairo que se estaba muriendo. Yo me pongo a pensar en Jairo, pobre hombre, diría, está bien, veo que esta mujer necesita ser sanada, pero mi hija se está muriendo. Esta mujer tiene un flujo de sangre, pero tal vez no morirá por ello ahora. Es más urgente mi necesidad, diría Jairo. Es más urgente mi hija que ya se está muriendo. Esta mujer puede esperar, maestro. Hay veces que nos hacemos esos planteos. Hay veces que decimos, Señor, te has olvidado de mí. Señor, apresúrate. Señor, mi familia se está muriendo. Señor, el hogar se está muriendo. El matrimonio se está muriendo. Jesús no se ha olvidado de ti. Me llama mucho la atención porque Jesús dijo, alguien me tocó. Y rápidamente esto nos deja otra enseñanza. Mira, la multitud oprimía, apretaba a Jesús, pero solo una mujer se llevó el milagro. ¿Cómo es eso? Van 100 a una congregación, a la iglesia. 100 se ponen a orar, 100 pueden cantar alabanzas y tal vez solo uno recibe el milagro. ¿Quién es aquel que recibe el milagro? El que cree que algo sucede cuando oramos a Jesús. Aquel que tiene la fe, aquel que cada vez que va a doblar las rodillas dice, estoy aquí porque algo va a suceder. Aleluya. Dice la Escritura, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que Él, Jesús, es galardonador de los que le buscan. Entonces, dice la Escritura, Él le dijo, versículo 48, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Esa es la fe que tiene que tener el pueblo de Dios. Cada vez que nos acercamos a su presencia, cada vez que tomamos la decisión, hermanos, de orar, de alabar a Dios, tenemos que creer que algo está ocurriendo. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto. Hermanos, Jesús iba a orar por la hija de Jairo. Una mujer lo interrumpe en el camino. Y de repente se encuentra la noticia y le vienen a decir, tu hija no solo estaba agonizando, sino que ahora ha muerto. ¿Cuántas cosas parecen que han muerto a nuestro alrededor? Pero Jesús sigue teniendo el control. Aleluya. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no llores, no está muerta, sino que duerme. Tu familia, tu matrimonio no está muerto, sino que está dormido. Y tú eres el agente de fe, que en el nombre de Jesús tienes que despertar la vida en tus hijos, tienes que despertar la vida en tu matrimonio, tienes que despertar tu vida espiritual, tienes que despertarte del sueño en el que hemos caído y poder decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que le diesen de comer. Hoy el Señor nos dice, levántate. Él te toma de tu mano derecha y Él te dice, levántate. Él tiene el control, hermano, hermana, que me estás escuchando donde sea. Él no se ha olvidado de ti, aunque en el camino hayan interrupciones, aunque parezca que alguien detuvo al Maestro. Él es omnipresente, Él es omnipotente, Él todo lo puede, Él todo lo sabe. Ese es nuestro Dios. Que Dios te bendiga.